que es el Observatorio de Finanzas, porque estamos viendo cómo la economía mete un frenazo, se devuelve, la devaluación no detiene, la canasta básica alimentaria sigue aumentando, los sueldos siguen debilitándose. Una economía que en el año 2022 avanzó un poquitín, hoy dicen que vamos a crecer 5% para finales de año, pero tuvimos una caída del 8% en el primer trimestre. Esto no pinta bien. Vamos a ver qué nos dice Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Juan Carlos, encantado de estar nuevamente en tu programa. Bueno, muchísimas gracias. Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Por qué no terminamos de avanzar en la economía? ¿Por qué en este año ha sido como un retroceso o un para adelante y un para atrás? Sí, como dice el dicho, un paso para adelante y dos para atrás, ¿no? Mira, el año pasado, bueno, básicamente la gran variable es el volumen de exportaciones petroleras. Digo, si en Venezuela seguimos exportando 700.000 barriles, 750.000, 800.000, vamos a seguir en esta situación. Venezuela es un país que debería estar produciendo por encima de 3 millones de barriles, y mientras no se logre superar la barrera primero de 2 millones, de 1 millón y luego 2 millones, no vamos a tener todavía un país con una cierta estabilidad. Otras cosas que están afectando, bueno, con ese bajo nivel de producción petrolera, pues afecta la variabilidad de los precios del petróleo. En el primer semestre tuviste unos precios del petróleo en promedio 30% por debajo de lo que se experimentó en el año 2022, y es un factor que afecta, un primer factor que afecta el nivel de actividad económica. Y el segundo tiene que ver con el repunte de la inflación, que termina pues disminuyendo el gasto público, el consumo, y en definitiva el nivel de ventas que se venía viendo en la economía. Así que tienes un primer trimestre en el cual la economía se contrajo en nuestras estimaciones 7%, y un segundo trimestre en el cual se contrajo 6%. Yo veo bastante difícil que se logre alcanzar un crecimiento de 5% en el segundo semestre del año, a pesar de que los precios del petróleo pueden tener una leve mejora. Todavía es muy pronto para poder afirmar algo así. De hecho, mi escenario base es que la economía se contrae para este 2023. Eso es un problema. Y en la microeconomía, mira, está afectando. Hay un fenómeno. Por ejemplo, Ángel, sabes que estoy en Maracaibo. Maracaibo es la ciudad, creo que Maracaibo y San Cristóbal, quizás un poco Mérida, las más golpeadas de todo el país con la crisis, sobre todo con la crisis de los servicios. Acá notamos como el empresariado hace esfuerzos muy tímidos, pero sumamente pesados. O sea, lo de Caracas, Valencia, Maracay, hasta Cabudare, tú te embelezas de ver cómo hay un poco más de nivel de prosperidad. O sea, el bienestar se ha segmentado demasiado, y en ciudades como Maracaibo y las ciudades del Zulia nos cuesta, Dios y su santo nombre, dar un pasito hacia adelante en abrir negocios y abrir puestos de empleo para la gente. Bueno, y lo cual es contradictorio, porque precisamente allí donde está operando Petroboscán y Chevron, y deberían ser los lugares del país donde se debería estar viendo mayor actividad económica, ¿no? Y eso pues refleja, por un lado, que el Zulia ha sido tratado digamos, tratado de manera distinta, y que eso que se ve en otras ciudades no se refleja allí. Ahora bien, en general, la situación del país es bastante negativa, digamos, no solo en el Zulia, no solo en el estado fronterizo. La situación en general, puede haber matices mayores en un lugar u otro, pero lo que se ve en el Zulia en general es lo que está experimentando Venezuela, una economía que se contrae, una economía que se estanca, una economía en la cual la gente quiere echar para adelante pero no encuentra cómo, y al final pues para que tú puedas tener una economía que funcione para todos requiere cambios en las instituciones que no se están dando. Ahora fíjate tú, hay una pregunta que uno hace o uno escucha respuestas: la economía cambia si se va Maduro. Bien, parece que si se va Maduro y llega alguien que tenga una visión más liberal de la economía, pudiéramos mejorar, pero nadie tiene la varita mágica para decir Maduro se va. Vamos a ver dos planos de la vida económica nacional. La vida económica nacional
con Maduro saliendo en el 2024 y la vida económica nacional con Maduro hasta el 2030. ¿Qué proyecta? ¿Qué ves tú hacia adelante? Porque los economistas son proyectistas también y pueden ver un poco hacia adelante. Mira, la pregunta sería la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si tienes un gobierno legítimo o no legítimo a partir de 2024? Eso creo que es la pregunta correcta. Puede ser Maduro o puede ser otro. ¿Ok? Pero al final es la legitimidad lo que permitiría dar estabilidad política al país. Y ahí es donde está el gran quid de todo el asunto venezolano. Y esa legitimidad pasa porque, bueno, al final sea la soberanía popular la que ponga y quite, ¿no? Quién gobierna Venezuela, es decir, que todos los derechos están consagrados para el ciudadano en la Constitución, se plasma en una elección, en tanto que el ciudadano es el que decide quién gobierna y no otra persona. Esa es la pregunta fundamental, ¿no? Una vez que estás allí, que tienes un gobierno legítimo, entonces ya tú puedes empezar a decir, bueno, si ese gobierno además hace las cosas como son, reforma las instituciones, hace que haya respeto a la propiedad privada, genera confianza en los inversores, separación de poder, independencia del Poder Judicial, disminuir la corrupción, entonces ya empiezas a pintarse un nuevo panorama. Reconstruir Venezuela va a ser un gran reto para todos, pero tal vez entonces la gran piedra de tranca en este momento es la legitimidad del gobierno que vaya a surgir a partir del año 2024. Ahora, Ángel, pero es que tenemos un problema, hermano, que es los deseos y también las realidades. Antier se fue el embajador francés, ya llegó el nuevo embajador francés. Recibieron a la embajadora en España, llegó el embajador español. O sea, ¿quién le da o le quita legitimidad a Maduro? Maduro está en Miraflores, levanta el teléfono, maneja las Fuerzas Armadas y ahora maneja las relaciones internacionales y se pone de acuerdo con los gringos porque ahora los gringos necesitan resolver un problema de la energía. O sea... Sí, la legitimidad se la da al pueblo, ¿no? Pero eso no me cambia la historia. Está el tipo en Miraflores. No, claro. Y está tu respuesta. Y tienes la consecuencia en la economía. Eso era tu pregunta inicial. Es decir, si tú tienes ese sistema en el cual al final la legitimidad es un tema de grado, ¿no? Uh-huh. Tienes más o menos grados de legitimidad. Pero en la medida que tengas mayor legitimidad, en la medida que esa legitimidad esté respaldada por el pueblo, en esa medida, pues al final vas a tener una economía que va a ser más fuerte. Digo, yo no estoy juzgando quién está o quién no está. Uh-huh. Yo simplemente estoy juzgando, en base a tu pregunta, cuál sería lo ideal a partir del año 2024. Claro, pero fíjate tú, sigamos un poco explorando este tema. Gobiernos duros como el gobierno chino, es un gobierno no democrático, es la dictadura del Partido Comunista con una economía boyante, la primera casi que ya está corriendo cabeza a cabeza con la economía norteamericana. O sea, mi preocupación es, o mi pregunta es, si Maduro sigue la ruta que lleva, que pareciera de cierto nivel de liberación económica, y arregla sus relaciones con el mundo, ¿pudiera esta economía prosperar incluso con Maduro en el gobierno? Exactamente. Entonces, vamos, ¿qué significa arreglar su situación con el mundo? Es una pregunta fundamental, ¿no? Porque China no es una democracia y su constitución no consagra una democracia. Entonces, en la medida que Xi Jinping se apega a la constitución, es legítimo o tiene un grado de legitimidad ante el mundo. ¿Ok? En el caso de Venezuela, lo que tú estás esperando, que el mundo esperaría, es que ese presidente se ajuste a lo que dice la Constitución. Y en esa medida gana legitimidad. Allí es donde está la diferencia. Entonces, bueno, yo creo que en la medida que este año 2023 y 2024 haya un acomodo entre quien está en Miraflores y lo que dice la Constitución, en esa misma medida vamos a tener mayores posibilidades. Uh-huh. Si no, yo no niego que se pueda haber crecimiento. Digamos, yo creo que puede haber crecimiento. Ahora, es un crecimiento débil, es un crecimiento que tal vez no se puede prolongar en el tiempo, tal vez puede ser algo como lo que experimentamos el año 2022, en el cual, bueno, al final tú creces y tienes alguna mejora económica, pero el salario del pensionado sigue siendo $5 lo que recibe, o $4. Y si el dólar se devalúa al final de año puede llegar a $2. Entonces, el tema no es si tienes, qué legitimidad tiene uno o tiene otro, sino qué tipo de legitimidad nos permitiría que el pensionado pueda llegar a ganar $500 al final del año. Y al final esa legitimidad es la que está consagrada en la Constitución, eso es lo que te podría llevar a esa situación. Tú me preguntas como economista, que miramos hacia el futuro.
Y lamentablemente yo he sostenido durante muchos años, lamentablemente para el país, pero al final es algo que es la realidad y así se ha mostrado, que si en Venezuela no hay un cambio, no digamos político, ¿no? Un cambio en las instituciones, no hay manera de que ese pensionado pueda llegar a $500, que el salario mínimo pueda pasar los $300, que pueda ya haber un poco más de prosperidad, que el lago de Maracaibo esté sano, que esté limpio, que los servicios públicos, como tú decías, estén funcionando. O sea, si no se ocurren esas cosas, porque no es solamente el tema de política económica, la economía y la política están interactuando constantemente. Y los economistas no podemos hablar de economía si no hablamos de política. Entonces, si en este análisis que te estoy dando, mi punto es que sí, puede haber, quitas el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a las grandes transacciones financieras, puede mejorar aquí, puede mejorar allá, pero si no se cambia ese marco, bueno, vamos a seguir volando a un nivel muy bajo, un nivel que siempre tenemos el riesgo de colapsar y estrellar nuevamente contra cualquier montaña que se nos atraviese en el camino. Ahora, una pregunta final. Ángel, ¿qué recomendarías tú para los que no se pueden ir, para los que no se van, para los que decidieron quedarse o que la condición no les permite irse? Tienen que quedarse y hacer de tripas corazón para poder sobrevivir en un escenario de mucha dificultad económica. ¿Qué le recomienda a la gente que haga? Bueno, primero que la gente no tenga miedo a decir lo que piensa, porque al final el que no dice lo que piensa es un esclavo. Tú tienes que tener la libertad de decir lo que tú piensas, de organizarse, de luchar por sus derechos, digamos. Y yo creo que esa organización siempre viene a partir de la mejor manera a raíz del ejercicio de los derechos como el voto, de organizarse políticamente, de discutir la situación, de no perder la esperanza. Hay una desesperanza aprendida de que esto no va a cambiar. Yo creo que las cosas sí pueden cambiar. Y creo que entonces en esa medida que ese pueblo se organice, pierda el miedo y ejerza sus derechos con valentía, pero también con esperanza, creo que en esa medida vamos a tener un cambio político y un cambio en Venezuela, un cambio institucional y al final el que se ejerza plenamente lo que dice la Constitución. Mira, una más, porque ayer vi una imagen, anda corriendo en las redes, de cómo se van los muchachos de Carrasquero, en el municipio Mara, despedidas en la calle, las familias viendo como las chirrincheras se van a Colombia y los muchachos a pasar el Darién y a ver hasta dónde van. Este fin de semana estuve en el municipio Miranda y me dijo una persona, de esta cuadra se acaban de ir 14 muchachos. Yo he pensado que eso le conviene muchísimo a Nicolás Maduro porque le quita presión social, le saca opositores del país, menos gente exigiendo servicios públicos, pero en el fondo el país se comienza a debilitar porque el bono demográfico se nos va al suelo. Es una gran preocupación que tengo y que quería compartir contigo. Mira, Juan Carlos, es muy duro. O sea, estamos hablando de que básicamente la juventud del país, una parte importante es la que está afuera. Si hemos hablado que 7 millones de venezolanos se han ido del país, 8 millones, no sé cuánto. Gran parte de esos 8 millones son gente joven. Tenemos un país que se ha deshabitado y sobre todo el futuro se ha migrado buscando otras oportunidades. Y esto para Venezuela va a ser un golpe muy duro. Es un golpe muy duro. Una juventud que no encontró oportunidades, que no vislumbra, que ha perdido la esperanza. Y bueno, yo por eso creo que tenemos una oportunidad este año 2023, año 2024, organizarnos y tratar de empujar por ese cambio político. Yo creo que nunca se debe perder la esperanza y creo que mientras más pronto ocurra ese cambio que quieren los venezolanos, es más probable que esos que se han ido puedan volver. Es como sentir, hermano, gracias Ángel, te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado, es como sentir, si no se